¿Cuántas veces ha querido responder una pregunta de la persona con la cual estudia la Biblia y usted no logró proporcionar la respuesta acertada? ¿Qué dice la Biblia? Con frecuencia, aquellas personas que recién inician el estudio de las Sagradas Escrituras se encuentran con numerosas interrogantes. Algunas por falta de conocimiento bíblico y otras por prejuicios e interpretaciones erróneas de diferentes fuentes de información. Un número creciente de nuestros hermanos está dando estudios bíblicos a una cantidad cada vez mayor de personas interesadas en conocer la palabra de Dios. Muchos de ellos, por no haber tenido una preparación teológica adecuada, se encuentran con dificultades para responder algunas de estas preguntas. Confiamos que estas respuestas, bíblicamente bien documentadas, puedan ayudar al gran ejército de laicos que difunden la palabra de Dios con su mensaje de salvación a las almas sedientas que anhelan encontrar paz para su vida y la esperanza cierta de la vida eterna. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tal, mi hermano y amigo? Bienvenidos nuevamente a su programa ¿Qué dice la Biblia? Y pues en esta ocasión traemos nuevamente una respuesta a una de las preguntas que nos han hecho llegar, la cual dice de la siguiente manera: ¿es verdad que en el Antiguo Testamento enseñaba la salvación por las obras y el Nuevo Testamento por la gracia? Bueno, déjeme ir al principio de este mundo. Déjeme ir al momento en que entró el pecado a este mundo. Cuando Adán y Eva pecaron, en su primer encuentro con Dios, a ellos se les prometió la salvación por la gracia. Ellos merecían morir, pero Dios sacrificó un cordero para poder vestirlos, o en este caso serían dos porque eran dos personas, para poder cubrir su desnudez. Pero también se les advirtió que habría una dura lucha entre los seres humanos y entre la serpiente, o sea, el diablo. También se les prometió una victoria mediante la simiente de la mujer, con la que ellos herirían mortalmente al engañador. Esto lo podemos encontrar en el libro de Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Génesis 3:15. Dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En el Nuevo Testamento explica que esa simiente era y es Cristo Jesús. Vamos a ir al libro de Gálatas ahora. Gálatas 3:16. Dice la palabra de Dios en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Entonces, por lo tanto, mi querido hermano, cada vez que ellos, y luego sus descendientes, y los descendientes de los descendientes, sacrificaban un cordero sobre un altar, ellos manifestaban su fe en el Redentor prometido, en el Redentor que más adelante vendría para morir por ellos y para morir por nosotros, por supuesto, y cuya salvación ofrecía por gracia. Ellos solamente debían creer en la promesa de Dios y eran perdonados. El sacerdote hebreo ofrecía el sacrificio simbólico que por gracia daba el perdón del creyente. El sacerdote intercedía ante Dios en favor del pecador al ofrecer la sangre de la víctima inocente. ¿Saben? Cuando Cristo Jesús fue a Juan el Bautista para ser bautizado, ¿recuerdan ustedes las palabras de Juan el Bautista al presentar a Cristo Jesús ante los que estaban escuchándolo predicar? Bueno, si usted no las recuerda, vamos a recordarlas. Vamos a ir rápidamente al libro de Juan, capítulo 1 y versículo 29. Juan 1:29. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para un israelita, para un hebreo que hacía sacrificios todos los días por sus pecados, al escuchar él que Cristo Jesús, ese personaje que venía caminando, era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, inmediatamente en su mente tendría que decir: Él es el Salvador prometido. Él es quien va a derrotar a Satanás. Él es quien va a cubrir mis pecados con su sangre. Él es el que va a morir por mí. Entonces, en la epístola a los Hebreos se explica en forma, podríamos decir, admirable y clara ese hecho. Cristo como el sacrificio en lugar del Cordero, ofrendado solamente una sola vez. Vamos a Hebreos 9, 23 al 26. Hebreos 9, 23 al 26. Dice de la siguiente manera: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena.
De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado. Entonces vemos cómo Cristo se ofreció una sola vez, para perdón de todos nuestros pecados, para cubrir, para quitar del medio los pecados, tanto de aquellos que habían creído en el Antiguo Testamento que una vez vendría Él a morir por ellos, como de los que ahora creemos que Él ya murió por nuestras faltas y por nuestros pecados. También aquí en Hebreos se presenta a Cristo como el sumo sacerdote que intercede por nosotros en virtud de ese sacrificio. Vamos a regresar 2 capítulos aquí mismo en Hebreos, pero ahora en el capítulo 7, versículo 25, para ver qué es lo que dice acerca también de Cristo Jesús. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Recuerden, en el Antiguo Testamento había un sacerdote que intercedía por el pecador ante Dios. Ahora Cristo Jesús es nuestro Cordero que quita el pecado del mundo, que es el que nos perdona, pero también es nuestro sacerdote, que es el que intercede entre el ser humano, el pecador, y el Padre, Dios. Por otra parte, afirmar que el Antiguo Testamento ofrece la salvación por las obras y que el Nuevo Testamento ofrece la salvación por la gracia sería pues acusar a Dios de cometer una equivocación y de fracasar. Sería afirmar que ante el fracaso del sistema del Antiguo Testamento, Dios lo cambió por otro más fácil, el de la gracia. El apóstol Pedro no acepta tal equivocación, pues él afirma que somos rescatados con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a cada uno de nosotros. Esto lo encontramos en 1 Pedro 1, 18 al 20. Así pues, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento ofrecen al pecador la salvación por la gracia de Dios, manifestada en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Y esto fue ¿Qué dice la Biblia? Para más información, preguntas o estudios bíblicos, puede contactarnos a ¿Qué dice la Biblia 07@gmail.com? ¿Qué dice la Biblia 07@gmail.com? O también en Facebook, en la página de ¿Qué dice la Biblia? Y por WhatsApp al +1 903 253 4819. Que Dios le bendiga.